been given the opportunity to talk to you about this day, about church planting. Me han dado la oportunidad de hablar con ustedes este día sobre plantación de iglesias During a pandemic. durante una pandemia. Fun stuff, let me tell you. Qué divertido, ¿no? I was sent out from Calvary Chapel, Rosarito in the fall of 2019. Yo fui enviada de la iglesia de Rosarito en el otoño de 2019. And our first open service was in January of 2020. Y nuestro primer servicio fue en enero de 2020. So I'm going to be talking to you about what I learned over that year about church planting, the good, the bad, and the ugly. Así que yo les voy a estar platicando lo que yo aprendí sobre la plantación de iglesias, lo bueno, lo malo y lo increíblemente malo. That's good. That's awesome. So we're going to be talking about what I perceived, what I learned in victory and defeat. What is a balanced church plant? Entonces vamos a estar hablando de lo que aprendí a través de la victoria y la derrota de cómo sostener una plantación de iglesias. Let's ask that in a question format, though. What is a balanced church plant? Vamos a hacerlo en forma de una pregunta. ¿Qué es una plantación balanceada? I think that's a real question for all of us. Wouldn't you agree? Creo que es una buena pregunta para todos, ¿no? And I think you can only sometimes get that from the victories and defeats of doing this and speaking from your experience. Y a veces solo se puede transmitir a través de la experiencia de uno. Would you agree? ¿Están de acuerdo? Speaking of victories and defeats, I heard an amazing story about a pastor from Mazatlan. Hablando de victoria y derrota, escuché una historia increíble sobre un pastor en Mazatlán. This pastor's name was Tony. Ese pastor se llamaba Tony. But actually, this pastor had passed away and went to heaven. Pero Tony, ese pastor ya se había muerto y había ido al cielo. So Pastor Tony's in heaven. Así que Pastor Tony está en el cielo. And he's in line to talk to Peter to receive his great gifts. Y está en la fila para ver a San Pedro y recibir sus grandes regalos que le tocan. So being Tony, you know how he is. He talks to everybody, right? Y siendo Tony, ya saben cómo es, habla con todo el mundo. And he talks to the gentleman in front of him and he says, "Hey, what did you do?" Y se pone a platicar con el señor que está frente a él en la fila y dice, ¿y tú qué hiciste? Tony told him, "I was a pastor in Mazatlan." Y Tony le dice, yo fui un pastor en Mazatlán. And the man answers him back, "I was a taxi driver in Mazatlan." Y el otro le dice, pues yo fui taxista en Mazatlán. No way, that's crazy. Dice, no puede ser, qué locura. So they're in line to go talk to Peter. Están ahí en la fila y para platicar con San Pedro. And he walks up and the taxi driver in front of him talks to Peter. And Peter gives him this massive mansion in heaven. Y primero pasa el taxista a hablar con Pedro y Pedro le entrega una mansión gigante. Tony goes, "Oh my goodness, if he gets a mansion, maybe a city block." Y Tony se pone a pensar y dice, wow, si a él le tocó una mansión, a lo mejor me van a dar todo en una cuadra para mí. Tony gets up and he gets this little box. Y llega Tony y le entrega esa cajita pequeñita. That's good. And he goes, "What?" He's frustrated. He doesn't know what to do. Y está muy frustrado y no sabe qué hacer. He starts thinking, "Look at all those people I led to the Lord. Look at all these things I did for God." Y empieza a pensar, pero mire todas las cosas que hice yo, todas las cosas que hice por Dios. Y He las doesn't personas que understand it alcancé. all. Why, Lord? Why? Y a él le da todo y a mí nada. ¿Por qué? He goes and talks to Peter, and Peter says, and he tells Peter, he asks Peter, "What's going on, Peter? What's going on?" Entonces se va con San Pedro y le dice, Pedro, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Peter says, "When people were in this man's taxi, they prayed because they were scared." Y San Pedro le dice, es que cada persona que iba con él en el taxi se puso a orar. Pastor Tony, when they were in your church, they fell asleep. Y Pastor Tony, cuando estaban en tu iglesia, se pusieron a dormir. Oh, boo. That's funny. You're welcome. You got to say that. That's funny. De You're welcome. nada.
Ese no se cobra. I believe the Bible gives us some great history on what the church should look like. Do you agree? Creo que la Biblia nos da una muy buena muestra de cómo es una iglesia, ¿verdad? For those of you taking notes, I have a few verses I'd like to share with you. Matthew 16 and 18. Para los que están tomando apuntes, hay unos versículos que queremos compartir con ustedes en Mateo 16 y 18. And he says, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Matthew 16, 18. Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, perdón. Lentes. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. That brings me to my first truth, my brothers and sisters. You guys ready? Esa nos lleva a la primera verdad. ¿Están listos? God will build his church and he will use you. Dios va a construir su iglesia y te va a usar a ti. God will build his church and he will use you. Believe it. Dios edificará su iglesia y te usará. Créelo. This truth alone will start you on the way for a balanced church plant. Esa verdad en sí te llevará camino hacia una iglesia balanceada. The word of God that has been confirmed in you when you were sent out will affirm your calling. La palabra de Dios que fue confirmada en tu vida te va a confirmar a ti mientras salgas a plantar la iglesia. As Pastor Trent so eloquently said, we must be people who go out and believe that we are called. Tenemos que ser gente, como dijo el pastor, que creemos que somos llamados. Do you believe in church planting? ¿Creen que ustedes son llamados? Do you believe in church planting? ¿Creen en la plantación de iglesias? Listen to me right now. Escúchenme. There are people who don't know Jesus who are your neighbors. Hay gente que no conoce a Jesús, que son tus vecinos. Do you care if they're going to? ¿Les importa que vayan ellos al infierno? You are the life they are looking at, my friends, and they need Jesus. Ustedes son la luz que ellos están buscando porque ellos necesitan a Jesús. God will use you to build his church. Dios les va a usar a ustedes a construir a su iglesia. Believe it. Créelo. I had to rest in that verse for Tuve que descansar en ese versículo. the first 40 days of our church. We were praying about what the next step would be because we were meeting in my backyard. Los primeros 40 días de nuestra plantación estábamos orando sobre eso porque nos estábamos reuniendo atrás de mi casa. The Lord spoke to me, 40 days we'll make a decision. El Señor le habló y dijo que en 40 días y ahí van a tomar una decisión. Yeah, that's what I mean. What decision? What are you talking about? 40 days and we'll make a decision. Y decía yo, 40 días y qué decisión vamos a tomar en 40 días. Well, after 40 days, we were asked not to have a church in our backyard anymore. Y al terminar los 40 días nos pidieron no tener una iglesia atrás But de nuestra casa. But that's okay because we could have never grown there. It's okay. Pero está bien porque ahí nunca hubiéramos podido crecer. Best thing that ever could have happened to us. Fue lo mejor que nos pudiera haber pasado. Because 2 weeks before that 40 days was up, there was a church meeting at a school up the road that had just left that I knew nothing about. Porque en ese mismo tiempo había una iglesia que se estaba reuniendo en una escuela y ya dejaron de reunirse. So now we're meeting at a school with a big gym and a big cafeteria and all kinds of space to grow. Así que nosotros ahora nos estamos reuniendo en una iglesia gigante con un gimnasio y mucho espacio para crecer. But wait, so we get going another 6 weeks. Pero esperen, porque ya pasan otras 6 semanas. We're like, yeah, God, you're awesome. Y estamos pensando, Dios, tú eres maravilloso. We've even had 150 people show up. What's going on? Yes, revival. Hemos tenido hasta 150 personas. Es un avivamiento. And then we have this beautiful thing happen to the world. Entonces pasa esa hermosa cosa al mundo. And we're seeing the effects of it now. We're wearing masks. Y estamos viendo los efectos de eso ahora. Todos andamos con máscaras. COVID. 2 months. 2 meses y se acabó todo.
So what do you do when you don't know how to do church digitally? Entonces, ¿qué haces cuando no sabes cómo hacer iglesia digitalmente? That was not a part of church planning program, Eso no estuvo en nuestro programa de plantación de iglesias, but it is now. pero ahora sí. So what do? Well, you know what you do? You figure it out. Entonces, ¿qué haces? Pues lo averiguas. Zoom became our doom, our friend. Zoom se convirtió en nuestro mejor enemigo, amigo. We started figuring things out. Empezamos a averiguar y saber cómo hacer las cosas. And a good portion of our people are older. Y muchas de las personas en nuestra iglesia son mayores. Oh, we can't do Zoom. No. We can't do it. No, nosotros no podemos meternos a Zoom, no. I'm serious. It happened. En serio, así pasó. They were going to die on that hill. Ellos iban a morirse ahí en ese puesto. So me and my wife went to everybody's house. Así que yo y mi esposa nos fuimos a cada iglesia, a cada casa de cada persona de nuestra Over iglesia. 25 houses we visited Visitamos a más de 25 casas because God called us to build His church. porque Dios nos llamó a edificar su iglesia God's calling you to do the same y things. te está llamando a hacer las mismas cosas. You can't let COVID stop what God wants to do. No puedes dejar que COVID te detiene de hacer lo que Dios quiere que hagas. I don't care where you are. COVID can't stop what we're doing. No importa dónde estés, COVID no te puede detener. So then we come back after that, after 2 months, and we're going again. Yay, another 4 weeks. Así que después de 2 meses ya estamos otra vez reuniéndonos And then we get shut down for another 3 weeks. y después nos cierran otra vez por otras 3 semanas. Lord, what are you doing? Señor, ¿qué haces? We don't have a building, Lord, but we have a building in our backyard. No tenemos edificio, pero tenemos algo atrás de mi casa. Got to go back to number 1. God will build His church and He'll use you, Donnie. Tenemos que regresar al número 1. Dios edificará su iglesia y te usará a ti. So we get when the mandate lifts again, we go back. Así cuando se levantan las restricciones y volvamos otra vez. So we go for another 2 months, and guess what happens? Vamos por otros 2 meses ahí en la escuela y entonces, ¿qué creen? So we're in the middle of October, Ya estamos mediados de octubre and my wife and I get COVID. y a él y su esposa les tocó COVID. So we shut down the church for another 2 weeks. Así que cerramos la iglesia por otras 2 semanas. My assistant pastor Mi pastor asistente was on a ventilator for 6 weeks. estuvo con un ventilador por 6 semanas. He should be dead. Debe estar muerto. I got COVID from him, Él es el que me dio COVID pues por estar con él and I gave it to Kobe, y lo di my wife. a su esposa. It was hard, Fue algo duro, but we kept going, and we're still going because God wants to use us to build His church. pero seguimos entonces y hasta la fecha seguimos porque Dios nos quiere usar para plantar su iglesia. Amen. Amen. Amén. So our second truth is this that I found during this season of ups and downs and riding the church plant roller coaster during a pandemic. Así que ahora vamos a ver la segunda verdad que aprendí a través de la sube baja de plantar una iglesia a través de una pandemia. It's found in Acts chapter 6 verses 1 through 7. Se encuentran en Hechos capítulo 6, 1 through 7. Yeah. del 1 al 7. And it's the greatest word you're going to learn as you continue church plant. You guys ready? Es la mejor palabra que van a escuchar en plantación de iglesias. ¿Están listos? Delegation. Delegar. Delegation. Delegar. Let's read this real quick and then you'll understand the context of why I shared this passage. Vamos a leer este pasaje y ya van a entender por qué estoy compartiendo este pasaje. Now, in those days when the number of the disciples was multiplying, look, God doesn't have addition and subtraction in His gospel. It's multiplication. Don't forget that. Underline that in the Bible of your friend next to you.
Can you say that real quick? En el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero en inglés usa la palabra, en vez de creciera, usa la palabra multiplicaba. Y él dice, en el reino de Dios no hay adición, es puro multiplicación. Wow, that was a great explanation. There arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. Verse 2, then the 12 summoned the multitudes of the disciples and said, it was not desirable that we should leave the word of God and serve tables. From among you, choose 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over the business, but we will give ourselves continually to the prayer and to the ministry of the word. Verse 5, and the saying pleased the whole number, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenius, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostle, and when they had prayed, they laid hands on them. Del versículo 2 al 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselita de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. And I stopped at 6, even though I said 7, because look what verse 7 says. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Y me paré ahí en el versículo 6 para que el versículo 7 te impacta. Mira lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. My friends, delegation is a key factor in church planting. Mis amigos, el saber delegar es un factor clave en la plantación de iglesias. I don't care how great one man thinks he is, no matter who he is, he cannot do it all. No importa qué tan grande se cree un hombre, no puede hacerlo todo. He will become sick, tired, and his body will shut down. Se va a enfermar, se va a poner muy cansado y tarde que temprano se le va a apagar su cuerpo. I'm telling you guys this because you can and I will become workaholics and your bodies will be affected by it. Les estoy diciendo porque se van a convertir en adictos al trabajo y sus cuerpos van a sufrir. That's why this is here for us to read today. You can't do it all. We must delegate. Por eso estamos viendo esa palabra ahora. Tú no puedes hacerlo todo, tienes que aprender a delegar. And can I tell you something else? People will let you down. Y te puedo decir otra cosa, la gente te va a fallar. Worship leaders will let you down. Los líderes del grupo de alabanza te van a fallar. Home group leaders will let you down. Los líderes de los grupos en casa te van a fallar. You will let yourself down. Tú mismo te vas a fallar. I've had to fire myself 5 times this last year. Tuve que despedirme a mí misma 5 veces en este año. Ask Kobe, she had to rehire me. My wife. Pregúntale a mi esposa, ella tuvo que volver a contratarme. After a year of working through this and being now on a good foundation, we are delegating everything. Después de un año de estar sufriendo por todo eso, ya tenemos una muy buena base y estamos delegando todo. Because we are an aircraft carrier. Porque nosotros somos un portaaviones. We tell the church this is one of my things. If you want a club, you can go somewhere else. This is probably not your church. Yo les digo a la gente que llega a la iglesia, si estás buscando un club, esto no es el lugar para ti. You're probably in the wrong church if you want a club, because I used to be a part of a club church. I was an assistant pastor at a club church. I don't want a club. Si estás buscando un club, estás en la iglesia equivocada, porque yo estuve en una iglesia club y ya no. Delegation makes the church grow because people want to be vested in something they believe in.
Delegar hace crecer la iglesia porque la gente quiere estar involucrado en algo. When the keys to the car are shared and people have to go to work together for the gospel, they take care of the car better. Cuando se compartan las llaves del carro para que todos vayan a trabajar en el evangelio juntos, se cuidan mejor el carro, ¿no? Because they have a vested interest in what we are doing. Porque ellos tienen un interés en lo que estamos haciendo. Planting a church, let me tell you what, planting a church is not easy. Plantar a una iglesia, déjame decirles, no es nada fácil. But life isn't easy, ¿verdad? Pero tampoco la vida, ¿verdad? Did anybody, when they became a Christian, have an easy life? ¿Alguno de ustedes al convertirse a Cristo ya tuvo una vida fácil? Anybody? I'd like to go to your church. ¿Alguien? Quiero irme a tu iglesia. No, okay, perfecto. Yeah, no. Muy bien. Yeah, because we are not promised fun times in the Lord. Dios nunca nos promete tiempos excelentes y perfectas en Él. As a matter of fact, I tell my wife when things are going so smooth, I become concerned. Siempre le digo a mi esposa, cuando todo va súper bien, me preocupo. You know why I become concerned? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Because I think I'm not at war against the devil and he's taking his bullseye off my back and he's not messing with me right now. Porque probablemente quiere decir que ya no estoy en guerra contra el diablo y ya quitó el blanco de mi espalda. If you're not at war, then what are you doing? Si no estás en la guerra contra Satanás, ¿qué estás haciendo? We are at war to win souls, Estamos en la guerra para ganar almas, to reach the lost and teach the found. para alcanzar a los perdidos y enseñar a los encontrados. The goal of the church is to reach those people who need the gospels and us to change the community that we live in. La meta de la iglesia es alcanzar a los que no han sido alcanzados y también alcanzar a nuestras comunidades. And that starts from the head down, and that's why delegation is so important. Y eso empieza con la cabeza, el pastor, y va hacia abajo. Now, the ministry of the word, my third truth, is ministry of the word. The ministry of the word needs to be one of the highest priorities you have as a healthy church plant. Y eso nos lleva a la tercera verdad, que es la administración de la palabra, porque la administración de la palabra tiene que ser la cosa más importante en la iglesia, si va a florecer. Amen. How many of you guys want to be future church planters in this room? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser plantadores de iglesias? Right Levanten now. la How many of mano. you guys want to plant a church right now? ¿Cuántos keep your quieren hand up. plantar una iglesia ahora mismo? Levanten su mano. Amen. 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 You are physically willing to do the work Están físicamente dispuestos a hacer el trabajo. because the work is one of the greatest works you're going to have is reading and being an amazing student of God's word. Porque una de las cosas más importantes en su ministerio será tu lectura y estudio de la palabra de Dios. You need to be a student of the word of God. Necesitas ser un estudiante de la palabra de Dios. And you can't be boring. Y no puedes ser aburrido. Is the word of God boring? ¿Es aburrido la palabra de Dios? It changes your life, and none of you are boring in this room. Te cambia la vida y ninguno de ustedes aquí tiene una vida aburrida. Pray that you would be an example to the church about being a student of God's word and taking it in and living it out as you walk in the world you live in. Pídale a Dios que tú puedes ser un ejemplo para tu iglesia en tu lectura y estudio de la palabra para que ellos también puedan ser esta luz en el mundo. The ministry of the word of God leads the church in being a Bible-believing culture that will change the community. Si nosotros estamos centrados en leer la Biblia, vamos a cambiar nuestras comunidades. Look to your right and left. Mira a tu izquierda y tu derecha. That community is you and me. Esa comunidad somos tú y yo. That community is you and me. Esa comunidad somos tú y yo. And the world changes the community. Así vamos a cambiar nuestras comunidades. So what is the world? ¿Qué es el mundo? Anywhere these 2 feet go is your world. Donde pasan estos dos pies es tu mundo. We know the world is big, and I appreciate the 1040 window. Sabemos que el mundo es grande y aprecio mucho la ventana de 1040, But there are people right now in front of you who are dying and going to hell. pero hay personas frente a ti en este mismo momento que están muriendo y yéndose hacia el infierno. And I think the church doesn't care about it sometimes. Y a veces pienso que a la iglesia no le importa.
Balanced means that we weigh out all things equal, and this is something that I believe makes all things equal. Parte del balance es pesar igual a todas las cosas y yo creo que es una de las cosas más importantes. Amen? A balanced church plant desires all ages of people. Una plantación de iglesias balanceada quiere toda edad de personas, All gente de toda colors, edad, all creeds. de toda raza, de todo credo. In the States, we have a good community of different diversity of colors. En los Estados Unidos tenemos mucha diversión de razas y gente. And we're praying for Asian people to come to our church. Estamos and pidiéndole a also the Dios. black and also the African Americans to come to our church. Estamos pidiéndole a Dios que llegan mucha gente de Asia y también muchos de los afroamericanos. Because Jesus wants to unite us all. Amen. Porque Dios nos quiere unir a todos, ¿verdad? I think most of us don't really think about that because we only look at what's in front of us. Muchos de nosotros no pensamos en esto porque nos quedamos viendo lo que tenemos frente a nuestros ojos. But we have, for lack of a better term, people who are white in this church because it's bilingual. Amen. Aquí en esta iglesia tenemos a gente blanca, por no tener otra palabra, porque es una iglesia bilingüe, ¿verdad? And they come because of who? Jesus ¿Y por qué vienen? Por Jesús and the Word of God. y la palabra de Dios. And Jesus unites all colors. Y Jesús una a todas las razas y a todas las personas. I think this is the greatest thing that I've learned with the ministry of the Word, and the Word of God has taught me this also. Creo que esta es la mayor cosa que he aprendido a través de mi estudio de la palabra de Dios. As you church plant, you guys who raised your hand, everything you are belongs to God now. A todos los que levantaron la mano y dijeron que quieren plantar una iglesia, todo lo que eres ahora pertenece a Dios. Everything Totalmente. you are, everything belongs to God now. Todo le pertenece a Dios desde ahora. You're not in charge anymore. Ya no estás a cargo God is going to use it. y Dios te va a usar. What does that mean, really, Pastor Donnie? What are you trying to say? ¿Qué quiere decir? I'm going to explain it to you. Déjame explicártelo. Your cars, your house, your money, your time, yourself. Tu carro, tu casa, tu tiempo, tu persona, todo. But wait, you just said to delegate. Pero espérate, porque acabas de decir que tenemos que delegar. You just said that studying your word needs to be, that's the most important. Are you contradicting yourself? Y luego dijiste que nuestro estudio de la palabra es lo más importante. ¿Que ¿Te estás contradiciendo? No, I'm not. No. But I'm saying this is the total submission, total surrender to our Lord Jesus Christ that we all need to do who are church planners. Estoy diciendo que es una sumisión total que todos tenemos que hacer a Dios. During the pandemic, I didn't get paid at all. I have a company. I don't get paid from the church. Durante la pandemia nunca recibí ningún salario, la iglesia no me paga y tampoco en mi trabajo. I didn't receive a paycheck for 7 months. No recibí ningún cheque por 7 meses During a pandemic. durante la pandemia. Oh, and you want a church plant? ¿Quieres plantar una iglesia? You're willing to become poor? ¿Estás dispuesto a ser pobre? And who do you tell that to? You can't tell that to the people that go to your church. Eso no le puedes decir a la gente de tu iglesia. All Americans are rich, aren't they? Todos los americanos son ricos, ¿verdad? That's how sometimes we're looked at. A veces nos ven así, It's not true. The gospel breaks everything. pero no es cierto porque el evangelio rompe todo. When you're willing to take the steps, He owns everything that you are now. Cuando tú estás dispuesto a tomar esos pasos de fe, todo ya le pertenece a And él. it's the best place in the world. Y es el mejor lugar donde puedes estar. Amen? Amén. Along with that, I want to encourage you with sermon-based Bible studies. They've been the greatest factor for us to have in our church. Según esa línea de pensamiento, les quiero animar a tener estudios bíblicos basados en los sermones. We have a Legends Bible study over 55 years old. Legends are over 55. Tenemos un estudio bíblico que se llama Leyendas, que es para la gente que tiene mayor de 50 años. We have a Wednesday night Bible study that's more inductive, that goes into more in depth, if you will. Tenemos un estudio bíblico los miércoles que va más a fondo. And we have a bilingual Bible study on Saturdays
that go into our Bible, the sermon on Sunday. Y tenemos un estudio bilingüe que hacemos los sábados, que también es parte de nuestro sermón de los domingos. You get people talking about what you're teaching, the community becomes joined together. Si haces que la gente empieza a platicar de lo que tú estás enseñando, entonces se une la comunidad. It's important to be engaged in community with the same mind in Christ. Es muy importante que todos estén en un mismo sentir. You guys still with me? ¿Todavía están conmigo? My fourth truth, make prayer a priority. I know you hear this and believe this, but let me tell you, making prayer a priority is, I can't begin to tell you. La cuarta verdad es, haz de la oración una prioridad, que sea el máximo, la mayor prioridad que tienes, porque la verdad no les puedo decir qué tan importante es la oración. I could give you 20 or 30 verses about it, but I'm speaking to you on personal application. Te podría dar 20 o 30 versículos que hablan de eso, pero estoy hablando de una aplicación personal, individual. We've had literally, I'm not exaggerating, 10 to 15 miracles in our church because of our prayer ministry. Hemos tenido, sin exagerar, unos 10 o 15 milagros verdaderos en nuestra iglesia a través de nuestro ministerio de oración. And I know many people have lost people during COVID. Y yo sé que muchas personas han perdido seres queridos durante esta pandemia. And I'm sorry. Y lo siento mucho. It's very sad. Es muy triste. But in our sphere at Refresh, we've been blessed that the people that we prayed for that have come to our church that have gotten COVID, we had a sister say, no, we are not going to lose anyone. Pero estamos muy bendecidos ahí en nuestra iglesia porque cada persona que ha llegado a tener COVID hemos orado, porque una muchacha, una hermana de nuestra iglesia dijo, nosotros no vamos a perder a ninguno. And to this day, we can speak on that after having my assistant pastor on a ventilator for 6 weeks. Y ahora puedo testificar de eso, aún después de tener a mi pastor asistente con ventilador por 6 semanas. They told his wife to let him go. Le dijeron a su esposa, déjalo ir. And she said, what do we do? And we said, we're going to pray. Y nos preguntó qué hacemos y él le dijo, vamos a orar. We just had my other assistant pastor's aunt just come off the ventilator. Now she's home after 10 days. La tía de otro pastor también estaba con ventilador y ya tiene 10 días sin ventilador. We believe God wants to hear our prayers and he's been faithful to it. Creemos que Dios quiere escuchar nuestras oraciones y Él ha sido fiel a nosotros. We're not special people, hear me. No somos especiales nosotros, But we believe that God hears our prayers. pero creemos que Dios escucha nuestras And I'm oraciones. thankful and I'm broken over that. Y estoy muy agradecido por eso. Prayer is so important that we immediately, when we started a prayer chain immediately on the second week we met, a prayer chain to start praying for every prayer, no small, not too big, whatever. We started praying. A las 2 semanas de iniciar con nuestra iglesia, iniciamos una cadena de oración y decimos desde el principio, no hay ninguna petición demasiado grande ni demasiado pequeño. And my pastors, we pray every Friday morning at 6 o'clock in the morning. Yo y mis pastores nos ponemos a orar juntos cada viernes a las 6 de la mañana. We could be sleeping in, Podríamos estar dormidos, but we believe in prayer. pero creemos en el poder de la oración. Do you believe in prayer? ¿Creen ustedes en ese poder? Are you willing to go without sleep to do it? ¿Están dispuestos a perder sueño por hacerlo? These are real things. We need to really be praying, my brothers and sisters. Son cosas reales, situaciones reales y tenemos que estar orando. We all need to be praying. Todos tenemos que estar orando. And we all need to be praying with a Paul and Timothy in our life. Y tenemos que estar orando con un Pablo y un Timoteo en nuestras vidas. What do you mean, Pastor Donnie? ¿Qué quiere decir? An older man and a younger man. Un hermano mayor y un hermano menor. An older woman and a younger woman. Una hermana mayor y una hermana menor. It is a necessity in the church today. Es una necesidad que hay en la iglesia hoy en día. We need each other. Nos necesitamos. Church is essential. La iglesia es esencial. You are essential. Tú eres esencial. Don't ever forget that. Nunca se te olvida. I know this pandemic has gotten us to a place where we are concerned, and we should be.
Yo sé que esta pandemia nos ha llevado a un punto de estar muy preocupados y debemos estar preocupados. But don't forget, our king touched lepers. Pero no se te olviden que nuestro rey tocó a los leprosos. What's different then till now? ¿Qué hay de diferencia de eso y ahora? My fifth truth is technology and using it. La quinta verdad es la tecnología y cómo usarla. I know Mexico, Facebook is very well used, is it not? Facebook is very important. Yo sé que acá en México el Facebook es muy importante, And ¿verdad? YouTube, right? Y YouTube también. And some of you guys have your own TV channels, huh? Y varios de ustedes ya tienen sus propios canales en la tele, ¿verdad? Hugo, I need to figure out how you did that. I want to find out about that. We're going to talk about that. Hugo, necesitamos platicar de esto. But being involved in technology is one of the most important things you can do from the beginning. Pero estar involucrada con la tecnología es una de las cosas más importantes que debes hacer desde el principio. Right now, that phone is transmitting me live to the United States to probably 100 people. Right now, that phone. Ese teléfono que está ahí en este mismo momento nos está transmitiendo en vivo a un mínimo de 100 personas allá en los Estados Unidos. And right now, these cameras are videotaping us for future use. And also, hopefully, there's people watching right now. Y estas cámaras que están Facebook aquí Live, también right nos now. están grabando y también nos está We do the same transmitiendo thing. en vivo en las redes sociales. Guys, you all have phones, right? Todos tienen teléfonos, ¿verdad? Start using it and start publicizing, making Jesus famous. Empiezan a usarlos para publicar y hacer famoso el nombre de Jesús. And document when you've done something for the Lord. It's okay. You're doing the gospel by sharing that. You're not here to get yourself famous, are you? Y documentan las cosas que hacen para el Señor. Cuando haces algo, públicalo, porque no te estás haciendo famoso a ti, sino a Jesús. We took a video last night of my brother's Bible. Tomamos un video anoche de la Biblia de mi hermano. He has the Dead Sea Scrolls right here. Ahí tiene las, ¿cómo se dice? Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls. ¿Cómo? Ahí está, los rollos del Mar Muerto. You guys know what those are? ¿Saben qué son esos? They're right there. Ahí están, mírenlos en su Biblia. Yeah, they're the original manuscript of the Bible. He has a big Bible. Son los manuscritos originales In de the la Uni- Biblia. in Les the está United- echando carrilla porque tiene una Biblia gigante ahí. Yeah, exactly. And in America, that's very, very funny. And it got us hits to our website for people to look at us to see that there's a holy guy with a big Bible. Y para los americanos fue bien chistoso estar llamándole a su Biblia los manuscritos del Mar Muerto. Y habían un montón de gente que se conectaban ahí en Facebook a verlo. Use it for God's glory, amen? Úsalo para la gloria de Dios, amén. And he looks like a prophet too. Y parece profeta también, ¿no? Use the technology to grow what you can to be informing the area of influence that you have. Usa la tecnología para informar a la comunidad que tú tienes a tu disposición. Look, I know God brings people who he wants a church. I understand that. Yo sé que Dios atrae a las personas que Él quiere atraer a su iglesia, But he also has allowed us to have this time, to live at this time, to technology to be around. pero también nos ha dejado vivir en estos tiempos con esta tecnología y hay que usarla. And I don't know if you guys know this, in the United States, every kid, probably under the age of 16, has a device. No sé si lo saben, pero la gran mayoría de los jóvenes hoy en día, desde los 16 años en adelante, casi todos tienen su propio dispositivo. And I saw a bunch of young kids last night on the streets. They were all on their phones, so it happens here too. Y anoche vi un montón de jóvenes acá en la calle, así que yo sé que es igual aquí en México. Technology has its own community, and it's up to us to get into that community. La tecnología tiene su propia comunidad y nosotros tenemos que meternos también a esa comunidad. Use whatever you can to reach the lost and teach the found. Usa cualquier medio que tienes a tu disposición para alcanzar a los perdidos y enseñar a los encontrados. I've heard it said this way, Lo he escuchado así, that we will do anything short of sin to reach people for the gospel. que haremos cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a los perdidos. And lastly, as a church planner, this is one of the things that I believe is a great blessing for you.
Y por último, como plantadores de iglesia, creo que esta es una de las cosas más importantes para ustedes. Give from the beginning. Dar desde el principio. Give from the beginning. Dar desde el principio. What am I saying, Pastor Donnie? ¿Qué estás diciendo? I'm glad you asked. Qué bueno que me preguntas. I didn't know it was an option when we started church planning that we were supposed to give 10% from the first month of tithe and offerings back to Rosarito. Yo no sabía que desde el inicio de nuestra iglesia que nosotros deberíamos de enviar 10% de nuestros ingresos a la iglesia allá en Rosarito. I was trained that way, so I was told that's the way it has to be. Me entrenaron así, me dijeron que así tiene que ser, So we did it. así que lo hicimos. We gave 5% to a local outreach that we support, and 5% from day one has been going to plant churches with you guys. Entonces, desde el principio hemos estado dando 5% de nuestros ingresos como iglesia a misiones locales y 5% a Rosarito, que está llegando aquí con ustedes. That's good, isn't it? ¿Está bien, no? We need to plant churches. Nosotros necesitamos plantar iglesias. But when you're a church plant, and if you don't believe in church planting, you won't give. Pero si no eres una plantación de iglesias o no crees en las plantaciones de iglesias, no vas a dar. In the States, they say, put your money where your mouth is. En los Estados Unidos dicen, ponga tu dinero donde está tu boca. We've done it from the beginning. Lo hemos hecho desde el principio. And it's a principle I think that we all should do from the beginning. Y yo creo que es un principio que todos debemos de hacer desde el principio. Make it a habit to give no matter what God has intended. Hazlo costumbre desde el puro principio de dar a Dios, de devolver a Dios lo que es suyo. Personally and in your church plants. Personalmente y también de los fondos de tu iglesia. It's not yours anyway. God trusts you with it. De todos modos, no es tuyo. Dios te lo ha encomendado. And 10% it's not a lot. Y 10% realmente no es mucho. But it's going to give you more reward in heaven than you'll ever know, my brothers and sisters. Pero te va a traer mucho más recompensa en el cielo. Those are the 6 things I wanted to share with you that God has spoken to me to share with you during planting a church during a pandemic. Esas son las 6 verdades que Dios quiso que compartiera con ustedes hoy sobre plantar una iglesia en medio de una pandemia. So let's talk about this again. Así que lo vamos a revisar. You need to know that God will use you. Necesitas saber que Dios te va a usar a ti. Believe it. Créelo. Some of you guys have been redeemed by the blood of Jesus, correct? ¿Algunos de ustedes han sido redimidos por la sangre de Jesús? God wants to use us now. Dios quiere usarnos ahora. Look, I'm not here to be a cheerleader, No estoy aquí para ser porrista, but I'm here to tell you that we have the greatest news ever. pero estoy aquí para decirles que tenemos el mejor. Do you believe it? ¿Créenlo? Do you believe it? ¿Crees? Do you believe it? Sí, yo lo creo. Oh, yeah, that's right. ¿Lo creen? Delegation. Delegar. You need to learn how to delegate from the beginning. Start praying for your team now. Tienes que aprender a delegar desde el puro principio. Pónganse en oración ahora mismo para su equipo. It is not about you. No se trata de ti. You know, we could read the Word of God and people would get saved. Do you believe that? They would. ¿Saben qué? Nosotros podemos solo leer la palabra de Dios y la gente puede ser salva. But He uses us, so let us delegate to others. Pero nos usa a nosotros, así que deleguemos a otros. And one of the other things that delegation teaches you, and I'm going to say this with the most amount of love, so hear me. Y una otra cosa que nos puede enseñar la delegación, y lo voy a decir muy suavemente. What? You got it? Yeah. Sometimes when people think they're called, they don't have people following them. A veces cuando la gente se siente llamada, no tienen a gente que lo siguen. When you're called, people will follow. Pero cuando realmente eres llamado, la gente te va a seguir. That's when you know that you're to delegate. Eso es cuando sabes que ya es tiempo de delegar. And that's how you know you're called. Y eso es como sabes que fuiste llamado. God doesn't make this a one-man show. Dios no hace de eso un show de uno. The gospel is not a one-man show. El evangelio no es de uno. One man died for us all. Un hombre se murió por todos. And He sent 12 men into the world
that changed the world. y envió a 12 hombres que cambiaron el mundo. Jesus delegated the gospel to us. Jesús delegó el evangelio a nosotros. Amen? Amén. The ministry of the word, my friends. You guys, students of the word of God like you've never been. El ministerio de la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes como nunca jamás. Sermon-based Bible studies within that people can ask questions. Don't be a preacher in those Bible studies either. Let the people ask questions. Estudios bíblicos en cuando la gente puede hacer preguntas sobre lo que están escuchando en los sermones. No tienes que predicar en un estudio bíblico, sino contestar las preguntas. Just like now, you did not interrupt me, correct? Como ahorita, ustedes no me interrumpieron, ¿verdad? They need to be able to talk and share their heart. Pero la gente sí necesita tiempo para platicar y compartir su corazón. And they do that in small groups. Y lo pueden hacer en grupos pequeños. Make always prayer a priority. Siempre haga de la oración una prioridad. Believe that we're not talking to a God you need to believe that we're talking to a God who cares. Tienes que creer que estamos hablando con un Dios que le importamos. He cares. Él nos quiere. Technology and using it. La tecnología y cómo usarla. Some of you guys are using it right now. Algunos de ustedes lo están usando ahora mismo. I hope you're not looking at your Facebook page right now. Espero que no estás viendo tu página de Facebook. Notes, amen, amen, amen. Ahí está con sus apuntes. I take notes with my phone too. Yo también tomo apuntes en mi I teléfono. do the same thing. Hago lo mismo. Some people think, what are you doing? Algunos piensan, ¿qué estás haciendo? Can I even tell you I read books on my phone? Les voy a compartir que leo libros en mi teléfono. I find all my information on my phone Encuentro toda la información que necesito en mi teléfono because I want to be able to be ready in season and out of season to get information so I can give it to the people I love. porque quiero estar listo siempre a presentar una razón a la gente que conozco y que quiero. And give from the beginning, my friends. Y dar desde el principio. Give from the beginning. Dar desde el principio. I know it's hard too because sometimes, well, you don't know. We got to do this and we got to do that. Yo sé que es muy difícil porque siempre vas a decir, no, y tú no entiendes, es que necesitamos eso y tenemos que ser el otro. If you don't give from the beginning, how can God trust you when he gives you a lot? Pero si tú no das desde el principio, ¿cómo va Dios confiar en ti cuando ya tienes mucho? I finish with this story. Y voy a terminar con esta historia. I heard a story of a rich man who came to a pastor and he went to go pray. He went to pray, Pastor, I have a big problem. Escuché de un rico que se fue con el pastor y le decía, Pastor, necesito oración, tengo un problema súper grande. And he said this to him, Pastor, I have over 100,000 acres now and I can't give back 10% because I have so many bills to pay. Y le dice, tengo miles de hectáreas de tierra y no puedo dar parte a Dios porque hay tantas biles que tengo que pagar. The story is this man was such a great farmer that he was growing crops everywhere, but he had so many people and so many bills, he couldn't give back to God. Y la historia es que ese hombre era un granjero y estaba cultivando comida en un montón de áreas, pero tenía tanta tierra y tantos trabajadores que no tenía para dar a Dios. But the pastor reminded him 10 years before of the thing that they prayed about. Pero el pastor le recordaba de lo que habían orado hacia 10 años atrás. This same man 10 years before said, Lord, I want to be faithful with the 1 acre you give me. Hace 10 años ese mismo hombre había orado a Dios y le había dicho, Señor, quiero ser fiel con 1 hectárea que me has dado. He was faithful and he gave 10%. Estaba fiel y daba siempre sus 10%. The next year he bought another 9 and he had 10 acres. El año siguiente compró otros 9 hectáreas y ya seguía fiel. And he was faithful. Seguía fiel a Dios. And then 3 years later he bought 100 acres. Y 3 años después pudo comprar 100 más. And then 3 years later, in year 9, he bought 1,000 acres. Y entonces 3 años después ya pudo comprar 1,000 más. And God kept blessing him. Y el Señor seguía bendiciéndole. But when he thought to himself, I got 100,000 acres, is when all the problems happened.
Pero cuando llegó a pensar, ya tengo 100,000 acres ahora, es cuando empezaron los problemas. He couldn't give anymore because he had too much debt. Ya no pudo dar porque tenía demasiadas deudas. So the pastor put his hand on him and he said, Lord, Así que el pastor le impuso la mano y le dijo, Señor, take him back to the day when he only had 1 acre so he can remember. devuélvalo al tiempo cuando solo tenía 1 hectárea para que recuerde. Is that what you want for your life? ¿Es lo que ustedes quieren en sus For your vidas? ministry? No, ¿verdad? Remember the story. Thank you for this time. Let's stand and pray real quick. Recuerda esa historia. Ahorita vamos a ponerse de pie para orar. We stand and pray and we read the Word of God and pray at our church. I love standing and praying because that's what they used to do with the children of Israel. They stood and prayed and they stood and read the Word of God. En mi iglesia siempre nos paramos para orar y para leer la palabra porque es lo que hicieron los israelitas. Siempre se pusieron de pie para orar. Lord, we thank you for this opportunity to gather. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos. Lord, we're thankful for your great grace that you've poured upon us. Estamos agradecidos por tu gran gracia que nos has derramado. And Lord, we're thankful that you have called us into your service. Y estamos muy agradecidos que nos has llamado a tu servicio. And now that we've learned some truths from a guy that we've never met, Y ahora que hemos aprendido unas verdades de un Señor que nunca habíamos conocido, we pray that we would heed and listen and move forward in what you've called us to do. te pedimos que nos hagas hacedores de esa palabra, que lo pongamos en práctica. And Lord, we ask this now that your Spirit would fall upon us Pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu caiga sobre nosotros and we would continue on the Great Commission, y que podemos seguir haciendo la gran comisión, making disciples of all the nations. haciendo discípulos de todas las naciones. We ask all this in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. Thank you guys. God bless you. I love you. Gracias, Dios les bendiga.